La búsqueda binaria, otro algoritmo más de búsqueda de datos en cierta estructura. Bien, pues vamos con este vídeo y recordemos brevemente que la búsqueda secuencial o lineal se podía aplicar a cualquier tipo de estructura que previamente estuviera inicializada y también definida. El algoritmo que seguía este método de búsqueda se basaba en la comprobación posición a posición de cierto elemento que deseamos buscar, contraponiéndolo con el elemento en la posición yésima de la estructura en la que deseamos buscar nuestro elemento. Sin embargo, la búsqueda binaria requiere, además, de una estructura previamente ordenada. Como podemos apreciar en esta parte izquierda de nuestra plantilla, vemos que tenemos una estructura sin ordenar, porque los elementos que se encuentran en la estructura no tienen ninguna relación de orden. Es decir, como se puede apreciar, 1, 25, menos 6, no hay ningún orden preestablecido para esa estructura. Por lo tanto, deberemos aplicar la búsqueda lineal para buscar un dato. Pero, si disponemos de una estructura que esté ordenada, ya sea de manera creciente o decreciente, pues podemos aplicar la búsqueda binaria. Como veis, esta primera estructura, los elementos se disponen de manera creciente, desde menos 331 hasta 25, y por otra parte, la segunda se distribuye de manera decreciente, desde 25 a menos 331. Bien, para esta explicación vamos a tomar como ejemplo una estructura simple y vamos a decir que este es el array unidimensional. El proceso a seguir en este algoritmo se basa esencialmente en dividir el vector inicial de tamaño n en vectores de tamaño Brown n partido por 2 iterativamente. ¿Qué es eso de tamaño Brown n partido por 2 iterativamente? Pues si nosotros disponemos de, por ejemplo, un array unidimensional de 4 posiciones, pues la posición central de nuestra estructura no la hay exactamente, porque si nosotros queremos que haya los mismos elementos a la izquierda de dicha posición y a la derecha, no es posible, dado que hay 4 elementos. Por lo tanto, vamos a obtener una posición, por ejemplo, la estructura de 4 elementos, pues tendremos 1 más 4, 5, a partir por 2, 2,5. La posición sería 2,5, que es un número real y no es una posición válida en nuestra estructura. Por lo tanto, deberemos redondear ese valor. ¿Y qué es iterativamente? Pues lo veremos cuando veamos el proceso que vamos a seguir para la búsqueda binaria. Además, se hace una analogía al teorema de Bolzano, el cual nos permite acotar o hallar la solución de raíces de una función continua en un intervalo dado. Y, como hemos dicho, en nuestro caso nos ayudará a buscar un dato de manera más eficiente con respecto a la búsqueda secuencial. Podemos decir que una de las aplicaciones del teorema de Bolzano es la búsqueda dicotómica o binaria, como he dicho previamente. Como veis, en la parte derecha de esta plantilla tengo una gráfica, una función continua en el intervalo a,b. Bien, pues lo que dice el teorema de Bolzano es que si ambos extremos de ese intervalo se sitúan en los polos opuestos de R2 en este caso, pues podemos decir que necesariamente si la función es continua en ese intervalo va a cortar el eje OX al menos una vez. Básicamente lo que tengo aquí dibujado. Si vamos desde la parte positiva de R2 a la parte negativa, necesariamente si es continua la función va a cortar el eje OX. Lo mismo si vamos desde la parte negativa a la positiva, al menos una vez va a cortar la función al eje OX. Pues simplemente lo que hacemos para buscar las raíces o hallar la solución de las mismas o acotarlas es a través de este intervalo inicial a a b, que definiremos a sub 1 y b sub 1 como ese intervalo, hallaremos el punto medio de ese intervalo. Y si la función pasa por m1, entonces m1 ya es la solución, y si no, verificamos si la función pasa por detrás o por delante. Y como pasa por detrás, pues ya podemos descargar este trozo de intervalo, y de esa manera buscamos la raíz de manera más eficiente. Bien, pues esa aplicación del teorema de Bolzano la podemos trasladar a la búsqueda binaria. Y el proceso que sigue
es el siguiente. Definimos los extremos del intervalo, en este caso a es igual a 1 y b es igual a b1. Tenemos el intervalo AB y lo que tenemos que hacer es hallar el punto medio. ¿Cómo se halla? Pues con los extremos del intervalo y dividiéndolos por 2, es decir, a sub k, porque no sabemos el número de iteraciones que vamos a realizar, para el punto medio de cualquiera de dos puntos, pues a sub k más b sub k partido por 2, y de esa manera hallamos el punto medio. Pero como recordáis, para aplicarlo a Pascal o a la programación necesitaremos definir un punto medio entero. Bien, y lo que hacemos es preguntar si, aplicado a Pascal, si el dato que queremos buscar es igual al dato que en la posición media del intervalo. Si lo es, ya vamos a encontrar el elemento, y si no, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si la función, o en nuestro caso el dato que queremos buscar, está situado en la parte izquierda de nuestra estructura del punto medio o en la parte derecha. Como es una estructura ordenada, podemos realizar esto. Verificar si está en la parte izquierda o en la parte derecha de nuestra estructura, desde el punto medio. Entonces lo que hacemos es menor el elemento a buscar que el central. Si lo es, pues lo que hacemos es definir los nuevos límites para este subintervalo. Y si no lo es, si no es menor, pues va a ser este subintervalo. Pero como ya hemos comprobado que para el elemento central no es, pues podemos descartarlo. Entonces para Pascal el punto sería, si por ejemplo fuera como tenemos aquí la gráfica, suponemos que tenemos aquí un dato y como sabemos que está en este intervalo, pues A sigue siendo igual a A, no va a variar, va a seguir siendo el mismo intervalo, pero B va a ser el punto medio menos 1, porque estamos trabajando con enteros, posiciones son enteros, y M ya hemos visto que no era, por lo tanto A es igual a A y B es igual a M menos 1. Bueno, esto puede ser un poco lioso, pero cuando veamos un ejemplo lo vamos a tener más claro. Bien, entonces lo que nos dice al final es repetir el proceso desde el paso 2, es decir, repetir este proceso iterativamente, mientras que A sub k sea menor o igual que B sub k, o sea A menor o igual que B, y que no se haya encontrado el elemento. Evidentemente, si encontramos el elemento no hay que seguir buscando. Bien, eso es un poco de teoría y vamos a ver un ejemplo para que se nos quede más claro. Como veis, y como he dicho, vamos a utilizar un array unidimensional donde tenemos 10 posiciones, es decir, tenemos 10 elementos. Y entonces vamos a buscar un dato y decimos, bueno, voy a buscar el dato 0 a ver si está en mi estructura. Si está, me va a devolver la posición, y si no está, pues me va a devolver 0. Pero como vemos en pantalla, en esa estructura sí que está el 0 y se encuentra en la posición 3. Bien, pues vamos a ver cómo vamos a aplicar ese teorema de Bolzano para buscar raíces. Lo vamos a llevar a la búsqueda binaria. Bien, entonces lo que hacemos es definir A como la posición inicial de nuestro vector, es decir, el límite inferior o el extremo, aquí lo tenemos, este es el límite inferior, y B es igual al límite superior o el extremo superior de nuestro intervalo o la última posición del array. Bien, entonces como hemos visto antes, tenemos que hallar el punto medio. Entonces para hallar el punto medio, bien lo podemos hacer con round o podemos sumar la posición inicial más la posición final y hacer un div de 2, es decir, sumamos 1 más 10 y div 2 nos va a dar 5 la parte entera, pero bueno, eso no importa. Ahora tenemos aquí en la presentación que es un round, por lo tanto 1 más 10 es 11, partido por 2 5,5 y al hacer un round nos redondea el número, por lo tanto 5,5 se redondea a 6 y por lo tanto el punto medio es 6. Bien, como hemos dicho, utilizamos un entero, por lo tanto utilizamos la función para tener un entero. Y ese es el punto medio, aunque no es el punto medio exacto porque no se puede tener, pero es una aproximación válida. Bien, entonces lo que hacemos es, el dato que queremos buscar, preguntamos si es igual al elemento que está en el punto medio. Preguntamos, ¿0 es igual a 13? No. Como no es igual, no lo hemos encontrado, entonces seguimos con el proceso y nos vamos al paso 4. Aquí tenemos el paso 4. Y lo que hacemos es, 0 es menor que 13. Sí, 0 es menor que 13. ¿Y por qué va a estar a la izquierda? Porque disponemos de una estructura ordenada, en este caso de orden creciente, pero como está ordenada, podemos asegurar a la ciencia cierta que nuestro elemento se va a situar en la izquierda, porque 0 es menor que 13. Entonces lo que hacemos es definir los nuevos límites. A sigue siendo 1,
pero B, que estaba en la posición de 10, se nos va a la posición 5, porque es el medio, que ya hemos comprobado que no era, ese elemento no es este, menos una posición. Y entonces ahora tenemos este intervalo que tenemos aquí. Como veis, tenemos este nuevo intervalo con límite A 1 y límite B 5. Bien, aquí tenemos, recordemos que A es igual a 1 y B es igual a 5. Y repetimos el proceso, ya que todavía A es menor o igual que B, es decir, 1 es menor o igual que 5, y no hemos encontrado el elemento. Entonces volvemos al paso 2 y volvemos a hallar el punto medio de este intervalo. Entonces el punto medio lo hacemos otra vez por round y nos queda que el punto medio es 1 más 5, que es 6, partido por 2, que es 3 también directamente, y si lo redondeamos sigue siendo 3. Por lo tanto, el punto medio, como veis, es 3. Y, como veis aquí en el paso 3, preguntamos si nuestro dato es igual al dato que hay en la posición 3, que ese es el punto medio. Y como 0 es igual a 0, sí, elemento encontrado. Entonces devolvemos la posición 3. Y de esta manera hemos encontrado el elemento. Bien, pues esto es una explicación gráfica sobre cómo funciona el método de búsqueda binaria. A continuación vamos a ver la implementación en Pascal y para que se nos quede más claro este proceso. Bien, los vemos a continuación. Prosigamos entonces con la búsqueda binaria e implementemos esta en Pascal. En pantalla tengo un código parecido al que utilicé para la búsqueda lineal o secuencial para crear una estructura de datos simple, en este caso un array, y este array tiene 10 elementos que van desde 3 hasta 30 y son múltiplos de 3. Bien, analicemos más detalladamente el código y vamos a ver qué hace. He definido como constantes ini y tam, donde ini es la posición inicial de mi vector y tam es la posición final de mi vector unidimensional. He definido un tipo de dato llamado tEstructura, que es un array desde índice hasta tam, que esto es el tipo índice, que es un subrango desde ini hasta tam, es decir, desde 1 hasta 10, por lo tanto es un array unidimensional de 10 posiciones, y el tipo de dato que tiene cada elemento en nuestro array unidimensional es de tipo entero. Bien, he definido una variable llamada estructura, cuyo tipo de dato es tEstructura, o sea, el array que he definido anteriormente. A continuación, he creado el procedimiento rellenar, donde le paso la estructura por referencia porque voy a modificar esa estructura. Y en este código pues relleno, como he dicho, la estructura desde la primera posición hasta la última con elementos múltiplos de 3 desde 3. En este caso, como tenemos 10 elementos, pues va a ser desde 3 hasta 30. Y finalmente pues creo el procedimiento mostrar para mostrar los elementos de mi estructura. Bien, y como veis he utilizado los límites que he definido antes como constantes. Bien, entonces llamo a rellenar, le mando la estructura, llamo a mostrar, le mando la estructura, y entonces vamos a compilar y vamos a ver qué sucede. Como veis, aparece en pantalla los múltiplos de 3 hasta 30 y esto nos define el array de 10 posiciones con los elementos múltiplos de 3 desde 3 hasta 30. Entonces se puede apreciar que es una estructura ordenada crecientemente, es decir, de menor a mayor, y por lo tanto podemos utilizar el método de la búsqueda binaria. Por lo tanto voy a crear una función que aplique este método para encontrar un dato que deseemos buscar, para buscar un dato que nosotros deseemos. Entonces vamos a crear la función buscar dato, le vamos a pasar la estructura que llamaremos E del tipo tEstructura y la paso por valor, dado que no voy a modificar la estructura, simplemente voy a buscar un dato en ella y por lo tanto tengo que mandar el dato que quiero buscar, tengo que recibirlo, por lo tanto de tipo integer. Y además la salida de esta función va a ser un entero que va a definir la posición, una posición en el array. Por lo tanto, si encuentro el elemento va a ser una posición válida y si no va a ser 0. Entonces, begin y end. Aquí tengo mi función buscar dato. Entonces, como sabemos, inicialmente definíamos los extremos del array o de la estructura. Y a continuación
realizamos iteraciones dividiendo nuestro vector en el punto medio. Por lo tanto, definimos tres variables como vimos anteriormente, var a, b, m, que era el punto medio de tipo entero, que van a ser posiciones. Bien, entonces lo que hago inicialmente es definir a y b. Por lo tanto, a va a ser la posición inicial, por lo tanto ini, si recordáis la constante que cree, y b por lo tanto va a ser igual a tamaño máximo de nuestro array, o sea 10. Ya tengo esos límites de mi array unidimensional, y si recordáis en el paso 5 nos pedía que repitiéramos el proceso desde el paso 2. Por lo tanto, ya podemos realizar un ciclo desde aquí. Vamos a utilizar un repeat until porque al menos vamos a revisar el vector una vez. Repeat until y condición o condiciones. En este caso son condiciones. Y nos decía que repitiéramos el proceso mientras que a fuera menor o igual que b y que el elemento no se haya encontrado. Por lo tanto, vamos a repetir el proceso hasta que a sea mayor que b, es decir, cuando ocurra eso finaliza el proceso, o también que buscar dato sea distinto de 0, es decir, que se haya encontrado el elemento. Repetir hasta que se haya encontrado el elemento, porque si ya encontramos el elemento no tiene sentido seguir realizando la búsqueda. Bien, entonces debemos inicializar buscar dato a 0 y suponemos que el elemento no está en la lista. Entonces, si lo está, pues que modifique ese valor. Bien, entonces, si recordáis, después de definir los límites, hallábamos el punto medio. Bien, entonces, para hallar el punto medio m, o bien podemos usar la función round, o bien utilizar el operador diff de división entera. En este caso vamos a utilizar diff, entonces a más b, es decir, límite inferior más límite superior, partido por 2. En este caso diff 2, que es división entera. Bien, y después en el paso 3 lo que hacíamos era preguntar si el dato que nosotros queremos buscar se encuentra en esa posición central. Por lo tanto, if dato es igual a el elemento en la posición central, es decir, la estructura en la posición m, si es igual a ese elemento, then buscar dato es igual a dicha posición. Por lo tanto, buscar dato es igual a m, a esa posición central. ¿Qué pasa si no es el dato? Es decir, no lo hemos encontrado. Pues tenemos que definir un nuevo subvector del inicial, ya sea la parte izquierda o bien la parte derecha. ¿Cómo hacemos eso? Pues con el shift, preguntando si el dato es menor o mayor que el elemento central, que el elemento que se encuentra en la posición central. Por lo tanto, si d, el dato que busco, es menor que el elemento de la posición central, entonces voy a estar en la parte izquierda o en el subvector izquierdo desde la posición central de mi vector inicial. Por lo tanto, si d es menor que el elemento en la posición central, then entonces modifico b, porque a sigue siendo 1, sigue en esa misma posición, pero b se modifica a m-1. M ya no va a ser la posición donde se encuentra el elemento, porque ya lo hemos comprobado en esta instrucción. If d igual a al elemento de la posición m, entonces lo igualo. Si no, es decir, que ya no es el elemento de la posición m, entonces pues lo que hago es definir b como m-1. Y lo que hago ahora es else, es decir, si no es igual y además tampoco es menor, por lo tanto va a ser mayor, else, lo que hago es definir a como m+1, es decir, defino el vector en la parte derecha desde el punto medio de mi vector, ese nuevo vector de tamaño menor al inicial. Bien, entonces de esta manera ya hemos realizado el proceso. Es decir, inicialmente decimos que A es la posición inicial y B es la posición final o la última de nuestro vector, y suponemos que buscar datos, es decir, que no encontramos el elemento. Entonces realizamos un proceso y se trata de dividir el array inicial sucesivamente. Entonces lo primero lo dividimos a la mitad, preguntamos si el elemento que queremos buscar es igual al elemento que hay en la posición central. Si lo es, ya lo devolvemos en la posición, y si no, pues acotamos el rango, es decir, si el d es menor, pues tenemos el subvector de la izquierda, es decir, la mitad del array de la parte izquierda, menos el elemento central, porque ya hemos verificado que no era. Y si no, es decir, que d es mayor, pues será
el subvector de la parte derecha de las posiciones desde el punto medio del array. Y bueno, pues repetir el proceso hasta que A sea mayor que B, es decir, si A es mayor que B, es decir, la parte inferior sobrepasa a la superior, es que ya ha recorrido toda la estructura y por tanto no ha encontrado el elemento. O si no, que buscar datos sea distinto de 0, es decir, que ha encontrado el elemento. Bien, entonces pues vamos a probar esta función y a ver qué ocurre. Vamos a poner una sentencia if y vamos a decir if buscar dato. Y, por ejemplo, vamos a buscar un múltiplo de 3, entre 3 y 30, pues 18. Pero primero le debo pasar la estructura a la función, como hemos visto antes, estructura, y le paso el dato que quiero buscar, que va a ser 18. Y si esto es distinto de 0, es decir que lo ha encontrado, porque si recordamos, esta función buscar dato nos devuelve un entero. Por lo tanto, esta instrucción lo que va a devolver es un entero. Entonces, si este dato es distinto de 0, es que then hemos encontrado el elemento. Por lo tanto, writeLine se ha encontrado el elemento en la posición, dos puntos, y le llamamos, pues volvemos a llamar a esta función y nos devuelve la posición. Aquí lo tenemos. Y si no, else, es decir, si es igual a 0, pues writeLine, entonces no se ha encontrado el elemento en la estructura. Y ahí tenemos el código. Bien, entonces vamos a darle F5 y como veis nos aparece el mensaje: se ha encontrado el elemento en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como veis, he buscado el elemento 18 y me devuelve la posición donde está. Supongamos ahora que busco el elemento 30, pues me debería dar 10, porque el 30, como veis, se encuentra en la última posición. Entonces compilo, ejecuto y... Bien, también debo modificar evidentemente este valor, 30, para que me muestre bien la posición, y como veis se muestra la posición 10 porque buscamos el elemento 30 y como veis aquí también muestra la posición que es 10. Bien, vamos a buscar un elemento que no sea de ese conjunto, bueno, de ese array. Por ejemplo, el elemento 25. 25 no es múltiplo de 3. Entonces vamos a ver que nos devuelve esto. Y como veis, no se ha encontrado el elemento en la estructura. No haría falta hacer ese cambio, pero porque ya era evidente que no iba a estar la estructura y se iba a mostrar ese mensaje. Pero lo hecho, no pasa nada. Como veis, aquí lo tenemos. Bien, entonces pues vamos ahora a definir un array de más posiciones, unidimensional también. Vamos a definir, por ejemplo, un array desde 1 hasta 500. Entonces lo que voy a hacer es cortar esto y vamos a ver cómo se muestra la estructura. Compilo, ejecuto y como veis tengo desde el elemento 3 hasta el 1500, porque 3 por 500 es 1500. 500 posiciones, múltiplos de 3, 1500 es el último elemento. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los elementos y lo que vamos a hacer entonces es buscar el elemento, por ejemplo, 1488. ¿Qué posición nos debería dar? Pues 500, 499, 498, 497 y 496. La posición es 496 donde se encuentra el elemento. Entonces vamos a buscar el 1488. Entonces copio de nuevo lo que tenía aquí, el código, y pongo 1488, busco ese elemento en mi estructura y aquí devuelvo la posición donde se encuentra. Entonces, como veis, me devuelve 496, que es donde se encuentra ese elemento. Bien, pues como veis, ya hemos realizado este proceso de búsqueda binaria donde buscamos elementos de una manera más eficiente, requiriendo también una estructura ordenada, y a continuación os voy a dejar con unas transparencias sobre poniendo en contraposición la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. Voy a poner datos sobre las distintas búsquedas
de datos. Bien, entonces os dejo ya con ellas.